Raki Canal. Estamos acá en el tercer excluido. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Bien? Tranqui, con calor. Agos, ¿cómo anda? Bien. Chica de pocas palabras. Kai, Con mucho calor. con la calor. Sí, con la calor. Mía, Cansada. Hoy es un día largo. largo. ¿Y Leonardo? ¿Consiguió laburo? No consiguió laburo. Bueno, Dentro de las malas noticias de la semana podemos anotar eso y arrancamos con un repaso de las noticias Bien, de dale, la semana. dale. Dale. El INDEC confirmó que los salarios volvieron a perder contra la inflación. Subieron, pero menos que los precios. ¿Sabes qué más cayó? El consumo de carne vacuna, uno de los niveles más bajos de los últimos años. El asado subió, la picada subió y la mesa se achica. Y en este contexto, la histórica fábrica de neumáticos FATE anunció el cierre de su planta en San Fernando. Despidió casi 1.000 trabajadores y 2.500 tercerizados que dependen de la empresa. La CGT convocó a paro general contra la reforma laboral, sin transporte, sin bancos y con servicios mínimos en hospitales. También hubo paros marítimos, protestas en distintos puntos del país. Incluso la cantante Nicky Nicole, que suspendió su show en el Teatro Colón en solidaridad con la medida. Porque el tema político central de la semana estuvo en el Congreso. El Senado aprobó la reforma laboral tras casi 15 horas de debate y una fuerte represión afuera con cientos de heridos y detenidos. En paralelo, el gobierno adjudicó un contrato millonario para capacitación en inglés del personal de Cancillería a una institución dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger. Otra polémica en medio del ajuste. Y a todo esto el presidente viajó a Estados Unidos para participar de un foro internacional junto a Donald Trump, siendo su viaje 14º desde que asumió. Mientras tanto, en salud, el ministro Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año en Buenos Aires, encendiendo alertas en toda América. En Chubut continúan los incendios forestales y en Salta una noticia bastante surrealista. Denunciaron un intento de macumba en una municipalidad y un sacerdote realizó un exorcismo en el edificio. Y si de cosas raras estamos hablando, Andrea Rincón dijo en una entrevista que el cantante Milo J estaba poseído y que hizo rituales satánicos en sus recitales. También hubo tragedias. Encontraron sin vida a una joven buceadora que había desaparecido en Puerto Madryn. Hubo un femicidio en Entre Ríos y una denuncia de esclavitud moderna en una colonia menonita de La Pampa. Hubo un joven asesinado durante carnavales en Mercedes, el mismo domingo que desapareció. En Santiago del Estero, una mujer de 65 años quien apareció desmembrada y calcinada. En Tucumán, en el caso Paulina Levos, un testigo clave admitió haber mentido durante el juicio. Y en Córdoba imputaron por abuso sexual infantil al fundador de una organización de varones contra la violencia de género. Murió un represor y genocida, Gerardo Alberto Pasos, condenado por delitos de lesa humanidad. La Argentina oscila constantemente entre discusiones estructurales y tragedias individuales. También trajimos noticias locales. En el caso de Cizuela 2. Ya tiene fecha el juicio a los acusados por promoción y facilitación de la prostitución de menores. La audiencia comenzará el 9 de abril en el Tribunal Oral número 2 de Quilmes. Los acusados son los actuales funcionarios del municipio de Florencio Varela, Franco Rizzo e Isabelino Barraza. También el dirigente del PRO, Octavio Astudillo, la referente de Libres del Sur, Mirta Rojas, y Karina Funes, quien fue la secretaria del ex concejal Daniel Cizuela. En Berazategui, el Foro en Defensa del Río de la Plata, junto a otros colectivos en defensa del ambiente, sostienen con lucha la denuncia contra el desmonte de los humedales de la ribera de Uxmal, llevado adelante por las topas de los desarrolladores del puerto Lisú. Esto implica la pérdida de importantes espacios de y para la vida de la fauna, flora y de los seres humanos. Pero el otro gran debate de la semana fue este. Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. El gobierno sostiene que un chico de esa edad comprende la gravedad de sus actos. La oposición y organismos sociales dicen que solo aumenta el castigo sin resolver el delito y se sumó a la iglesia afirmando que bajar la edad no baja el crimen. Y acá aparece la pregunta porque todos opinan, los políticos, los periodistas, los jueces, pero pocas veces se escucha a la gente en común. Así que ¿qué hicimos? Salimos a la calle a preguntar algo tan simple como ¿qué piensa la gente sobre la baja de edad de imputabilidad a los 14 años? ¿Qué se vio? ¿Qué apareció? Mándale. Somos Raki y hoy salimos a la calle a preguntar sobre la baja de imputabilidad. ¿Estás informado sobre la baja de edad de imputabilidad? Sí, efectivamente. ¿Qué pensás al respecto? ¿Estás a favor o estás en contra? Y estoy de acuerdo. No, estoy a favor, sí. No estoy a favor. El gobierno debería encontrar otras formas de garantizar y ayudar a esos niños. Considero que es un tema que
si bien uno lo puede considerar una solución porque parece que está solucionando, en realidad no lo está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Pensás que el problema viene de parte de los jóvenes o del Estado? El problema no viene ni de los jóvenes ni del Estado. Y si vamos a fondo, es del Estado. Viene de parte del Estado, las personas podemos contribuir también. La edad no debe ser un motivo para que no sean responsables de los actos que cometen. De alguna manera tendrían que tomarse la molestia de investigar y averiguar lo que está pasando para poder encontrar una forma de ayudarlos y meterlos, aunque sea en una institución, para ayudar. Acá pueden bajar la edad de imputabilidad hasta la edad que quieran, pero el problema va a seguir existiendo si las cuestiones estructurales no se solucionan. Antes que nada, quiero saludar a todo el equipo que está atrás, como a Rubén, a las chicas reidoras de Un pedo en la tormenta. Reíte, polla. Bueno. Y a Leo no lo Y a saludás. ¿Y a Leonardo ya lo saludé? Claro. No, pero escúchame. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué vimos? Vimos no solo entrevistas en la calle que estuvimos haciendo, también estuvimos haciendo algunas por redes que siguen estando un formulario para que quienes puedan contesten y seguimos sumando información. ¿Cuáles son las Eso ¿En lo dónde? vemos- ¿Cuáles son las Lo redes? vemos en el Instagram, está en la Ahí va. descripción de Instagram, Exacto. Raki Canal, nos pueden buscar. Ahí está el formulario. Me impactaron las respuestas. Bueno. Muchas respuestas muy vacías, Sí, Sí. con muy poca información. con mucha desinformación ahí, es verdad, mucha desinformación. Y también miedo de hablar del tema. Mucho miedo, de Porque hecho mucha gente nos ha rechazado. nos rechazaron o aceptaron pero aparecieron de espaldas. Pero sí hubo muchísima cantidad de gente que dijo que prefería no aparecer. Que nos dio su opinión pero que prefería no aparecer. Mucha contradicción en Mucha las respuestas. contradicción. Tanto a favor como en contra hubo contradicción. Me ¿Qué impacta un onda? poco. ¿Ustedes qué opinan de eso? Y No. No. Yo creo que no me sorprende la falta de información de la gente. Sí me llama mucho la atención esto de cómo muchos no quisieron aparecer. Eso me llamó muchísimo la atención. Incluso hubieron personas con las que ni siquiera llegamos a entablar una conversación, que en un principio como que parecían como que querían hablar, pero le decíamos que los íbamos a entrevistar y elegían entonces irse. Pero yo pregunto, más allá de las entrevistas o qué sé yo, esto de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en relación a eso, en relación a ese debate, o sea, ¿es un debate válido? ¿Es el problema? ¿Se resuelve bajando la edad de los menores que van presos? Antes iban presos a los 16 o de los 16 en adelante, ahora tienen con 14. ¿Ese es el problema? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde les parece que pasa la cuestión? Porque es como una cosa muy polémica. Hay preocupación por lo que se ve por lo menos en los medios. Vemos el gobierno como que todo el tiempo y los medios rosqueando ahí en contra de los pibes y las pibas, como una cosa ahí sensacionalista, ¿no? De todo el tiempo hacer hincapié en eso. yo creo que algo que vimos en la entrevista que estuvieron la gran mayoría de acuerdo, más allá de estar a favor o en contra, es que la responsabilidad va por el Estado. La responsabilidad es de ellos. La responsabilidad Falta de que- protegerlos. Eso, ahí va. Falta... Se puede prevenir tranquilamente con políticas públicas del Estado y no con castigos. Parece que no es la solución. Y se vio mucha gente que estaba a favor y que dijo, igualmente esto no lo soluciona. Hay algunas contradicciones ahí, pero bueno. Sí. ¿Ustedes? No me parece para nada que tengamos, que se tenga... ¿Qué le pasa? Que escuché música de fondo. Pero cosas que pasan, chicos. Esto es...
Me encantaría que vieran el detrás de cámara porque es muy gracioso. No, yo creo que por más de que se implementen medidas de contención o un montón de otras cosas, si esas medidas de bueno, si no deberían ni siquiera de haber medidas de contención, o sea, no deberían existir pibes o personas robando, matando o teniendo que cometer algún tipo de delito. Creo yo que lo ideal sería que nadie tenga que robar y todos tengamos la posibilidad de tener una vivienda digna, un trabajo digno y no estar, ¿no? Porque se plantea esta discusión de si está bien o está mal que un nene de 14 años vaya preso, pero la realidad es que ¿por qué un nene de 14 años iría preso? O sea, que... ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está Porque un ahí? niño tendría que robar o matar Claro. cuando tendría que estar jugando o haciendo cosas de niños. O en la escuela o en fin. Sí. Claro, acá estamos como analizando qué medidas se toman en base al resultado, pero todo lo anterior a ese resultado, todo lo que hace que alguien llegue a cometer algo así, eso no se analiza, eso se pasó de largo, eso se dijo, bueno, sí, ya Sí, está. esto. En base a esto hagamos esto. claro. No, pará. Tal cual. El fondo de eso, el trasfondo de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del problema? Exacto. ¿De dónde surge el problema? Sí. Bueno, nadie se preocupa en realidad. Para mí esta discusión es un poco falsa en relación, esta discusión de si son los 16 años, si son los 14 años, es como falsa porque ¿cuál es la causa? Solo sirve para lavar culpas, solo sirve para hacer campaña, solo sirve para sostener un sistema, solo sirve para seguir criminalizando a la gente pobre por ser pobre, y los pibes son el sector más vulnerable, o uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Se legaliza esto de ir contra los pibes en una situación de hambre, en una situación de que ha crecido la deserción escolar, donde todo no hay contención de ningún tipo, hay mayor desocupación, porque los pibes, muchos te dicen, o en las entrevistas pasaba esto de, bueno, la familia responsable, esa familia no vive en una burbuja, ¿dónde vive esa familia? Esa familia por ahí están el padre, la madre, la abuela, el tío con quien esté el pibe, horas trabajando afuera, entonces es como que termina siendo un debate falso para mí, desde mi mirada, si es 14, porque ahora van a ser 14 y después van a ser 12 y después van a ser 10 y así hasta que nació y lo meto preso. Y claro, nació y lo meto preso porque nació pobre, porque en realidad termina siendo un poco esa Y ni la hablar, discusión, y no porque se es- va en profundidad Claro. a que esta sociedad es una sociedad que está construida y sostenida por desigualdades, sobre la base de la desigualdad, y esa desigualdad es cada vez mayor. sí. Y ni hablar que el presupuesto que se presenta para este proyecto lejísimos está de lo que realmente se necesita. Creo que eran 23 millones que Para mí no tendría que se existir este presentaban. proyecto, no tendría ni que No existir. tendría Claro. ni que O existir, sea, no pero tendríamos ni que ya... estar discutiendo esto. Perdón. o sea, no. Que te No corte tendríamos... así. El que hayamos llegado acá es preocupante. Pero ya el mismo proyecto te está diciendo que se va a entregar un presupuesto que no alcanza para ese proyecto. O sea, hasta eso está mal. Todo para atrás y todo para adelante. Bueno, todo está mal. Todo este maldito sistema está mal. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué de todo esto está mal? ¿Qué es lo que tendríamos que estar discutiendo? Que la ¿Qué? gente no come, Que la gente no come. ¿Qué más? que no tienen educación, no tienen una vivienda, que los padres no pueden ocuparse porque viven trabajando. Que O que no tienen tienen necesidades. Porque no tienen que no. trabajo. Exactamente. Exacto. Que la escuela la están haciendo mierda. Porque las escuelas están hechas mierda, cada vez peor. Sí, que no hay laburo ni para los menores, o sea, no los menores, sino adolescentes, los Para jóvenes, los para jóvenes. nosotros, ni para los adultos. ¿Qué más se paga? Los sueldos. Los sueldos. Los sueldos. Los que tienen sueldo, terrible. Y los que no conseguís tienen trabajo, sueldo, pero que son un conseguís montón. trabajo y no te alcanza. ¿Qué más? Todo está mal. Todo el sistema está mal. Entonces, Todo ¿qué está mal, es lo que el tenemos que sistema. hacer? Lo que
tenemos que seguir charlando, seguir pensando, seguir debatiendo es qué tenemos que hacer para cambiar este sistema que está mal, que nos hace mierda. Porque hay los ladrones, los delincuentes, los asesinos, se visten de traje y ocupan puestos en un congreso o en un ministerio. Y no es de ahora, de hace tiempo ya. Desde el origen del sistema capitalista, básicamente En adelante. en adelante. Qué cagadito. Bueno, chicas, ¿cómo seguimos? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. ¿Producción? Leonardo. Los pibes de 14 años no regentean y se enriquecen de los tujurios que sostienen a la trata de personas. No liberan las fronteras para que entren y salgan cosas y vidas. No gestionan el delito organizado, no lavan la plata y la colocan en paraísos fiscales. No. Los pibes de 14 años son pibes de 14 años, que hace rato sobran olvidados en los bordes de las cloacas bajo los subtes, en nubes de plástico y epoxirán que lo tiñen de todo, de indiferencia y dolor. Lo que acabamos de escuchar es una poesía en la voz de Agostina de Bernardo Penoucos. Y estamos acá con la Polla, con Roxana, Un pedo en la tormenta. Bienvenidas, ¿cómo andan? Acá estamos, en este segundo encuentro de Un pedo en la tormenta. Bueno, la columna de hoy no tiene título, había varios, así que solo va a ser la segunda columna de Un pedo en la tormenta. En 2014, Paola Costa fue asesinada en Córdoba por su exmarido cuando iba a reclamar la cuota alimentaria de su hija pequeña. Ambas fueron encontradas y la niña había sobrevivido. En el juicio, el asesino fue condenado, pero en la sentencia no se reconoció la violencia de género hacia Paola, porque el hecho de que estuviera reclamando la cuota alimentaria de su hija la mostraba ante la justicia como una mujer fuerte y decidida. ¿Acaso ser una mujer fuerte y decidida nos condena a la muerte? En su libro Política de la Realidad, Marilyn Frey plantea en su ensayo 1, Opresión, que si las mujeres nos apropiamos del significado de opresión para identificar las situaciones que nos atraviesan cotidianamente y nos ponen en peligro de muerte, distinguiéndonos de otros que no reciben estas violencias y por lo tanto no están oprimidos en la forma que nosotras sí, somos acusadas de insensibles y por lo tanto perdemos una de las pocas cualidades que nos asigna la sociedad para considerarnos mujeres. Es decir, al no ser sensibles, no somos mujeres y no necesitamos que sean protegidas nuestras vidas cuando algo terrible nos ocurre. Desde esta mirada, todo lo que nos dañe será culpa nuestra y seremos invisibilizadas. Para reconocernos oprimidas y generar en la sociedad ese reconocimiento, necesitamos que se entienda qué es estar oprimidas. A saber, la raíz de la palabra opresión está relacionada con el elemento prensa. Las prensas se utilizan para aplanar, aplastar y reducir algo atrapado entre fuerzas o barreras que están relacionadas entre sí. O sea, de ambos lados se coincide en lo que se desea lograr. Ejemplo, el orden social que rige la conducta de las mujeres y los medios hegemónicos de comunicación que instalan opiniones en las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Araceli Funes, asesinada en 2017 en José León Suárez, el titular de Clarín fue una fanática de los boliches que no terminó la secundaria. Este efecto simbólico del objeto prensa moldea, inmoviliza, reduce. Otro ejemplo que muestra la situación de opresión hacia las mujeres es la llamada situación de doble ciego. Ante una situación de maltrato o violencia, se nos exige que seamos tolerantes y finjamos que todo está bien. De esta manera se invisibiliza lo que padecemos y terminamos colaborando con el borramiento de la violencia y no recibimos ayuda. Por el contrario, si nos manifestamos y denunciamos las situaciones de violencia, desde la más leve a la más grave, y lo hacemos de manera contundente, mostrándonos fuertes y decididas, entonces somos vistas como histéricas, exageradas, peligrosas. En dicho caso, se nos acusará de tener mal carácter y entre lo más leve, perderíamos el trabajo y nuestro sustento. Llamaremos a esta parte Elige tu propia aniquilación. En estos ejemplos de opresión, donde ocupamos constantemente el banquillo de acusadas siendo las víctimas, si una mujer joven o adulta es sexualmente activa, en cualquier país, pero pensemos en Argentina, está destinada a ser llamada loca, zorra, prostituta.
tanto por hombres como por amigas que no compartan esa conducta. Al asumir esta libertad, la expondrá o se sentirá expuesta a ocultar esa conducta y lidiar ella sola con el cuidado de su salud sexual y reproductiva. Por otro lado, si se abstuviera de la actividad heterosexual, será acosada por hombres a liberarse, a soltarse el pelo, entregarse desde lo más común. De lo contrario, será amenazada con etiquetas como reprimida, frígida o lesbiana. Estas situaciones de doble ciego derivan en que si una mujer es violada o asesinada, ella lo provocó, o por fácil y zorra o por buscona y frígida. Aquí nos podemos acordar de los dichos del detestable Pelado Cordera, cuando dijo: las minas quieren ser violadas para gozar sin culpa. Estas reflexiones queremos ahora traerlas a nuestro territorio. Nombraremos a modo de ejemplo la masacre de Sensabello de 2017 y el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara, ocurrido en septiembre del 2024. En 2017, en el distrito de Florencio Varela, se amaneció con la terrible noticia de que 4 jóvenes habían sido atacadas con disparos en la avenida Sensabello, volviendo del boliche Santa Diabla. De las 4, 2 fallecieron casi de inmediato, una tercera en días posteriores, y hay una sobreviviente que nadie puede ver. Las 4 jóvenes tenían en promedio 16 años. Del caso no hay detenidos, no hubo aún justicia para ninguna. En el caso de Morena, Brenda y Lara, ni siquiera se nombraba la cuestión femicidio y se hablaba de ajuste de cuentas. En estos casos de crímenes a mujeres jóvenes, en nuestro territorio, en este territorio de esta parte del conurbano, quizás estos sean más recordados por atroces y múltiples. Son emblemáticos y materializan esto que llamamos opresión. Para acercarnos a un principio de cierre, diremos: ¿estamos condenadas las mujeres empobrecidas a morir una cada 27 horas, tanto si nos mostramos obedientes o valientes? Sostendremos desde acá, en principio, que no. Sí hay salida para nosotras de la trampa del heteropatriarcado. La salida es la organización y la autodefensa. ¿Cómo se consigue? Creando redes, formándonos intelectualmente para tener solidez en nuestras reflexiones, para poder nombrar lo que nos oprime, para construir un presente y un futuro con menos riesgos. Porque aunque esté repetido hasta el cansancio, seguiremos diciendo: ninguna se salva sola. Bueno. Con respecto a, me preguntaron hoy cómo estaba y en general, voy a decir que no estoy bien después de las noticias que se leyeron hace un rato, y que la columna nuestra, que en principio cuando nosotros pensábamos hacer la columna con Rosana, pensábamos en cómo nos íbamos a reír en estas columnas, porque pensábamos tratar muchos temas con ironía. Ahora no tenemos mucho margen después de toda una semana donde la reforma laboral afecta específicamente a las mujeres, donde hoy se cumple en estos días pasados, ¿no? Pero en este mes se cumple 9 años de la masacre de Sensabello, que no tuvo la misma repercusión que el crimen de las chicas, y por eso sigue impune, porque también tiene que ver con eso la cuestión de la autodefensa que decía Roxana recién. La autodefensa, en principio, fue que esto que se planteaba un poco en la introducción de cómo se invisibiliza los femicidios, porque eso es lo que fue. Y fue un feminicidio porque además está involucrado el Estado. No había cámaras, se quiso inculpar a un menor de 14 años, creo, y que supuestamente tiró 23 tiros como si nada, como si pulsara un arma de toda la vida, que en general esas son las hipótesis, que quien disparó no disparó sin saber, no fue un robo, se descartó el robo, no funcionaban las cámaras y tampoco funcionó la justicia. Y un hecho que podíamos recordarlo como un hecho del pasado, lo seguimos recordando
como un presente porque sigue la impunidad frente a ese caso. Y por lo que nosotros vemos en lo cotidiano en el municipio, va a ser difícil que se logre la justicia. Los nombres de las chicas eran Sabrina Barrientos, Denis Juárez, las dos chicas asesinadas, y Némesis Núñez y Magalí Pineda. En ese momento tenían 16, hoy tienen, si no sabemos mucho de ellas, tienen 25 años y siguen sin justicia, las cuatro. Nos parece importante algunas lecciones que nos da estos casos en cuanto a nosotras como mujeres que nos tenemos que organizar, porque inmediatamente frente a otros casos que se dieron luego, hubo rápida unión de muchas organizaciones y de mujeres sueltas que reclaman y que tratan de visibilizar estas cuestiones que pasan. Y no es algo que no pasa más, está ligado con conexiones que tienen que ver con jueces que no investigan, fiscales que miran hacia otro lado y que después son premiados. Recién en las noticias hablaba Mía del caso Cizuela, que también está conectado con estas cuestiones, pero que a partir de la denuncia, que tampoco es un caso de valentía, porque no vamos a decir que las dos víctimas que estuvieron en el hecho que hoy recordamos son culpables de tener miedo. Claro. Porque cuando decimos la valentía de las que pueden atestiguar, tiene que ver con la organización. Pueden hablar las que denunciaron en el caso Cizuela, porque no intervenían los organismos de justicia de Florencio Varela y porque además tenía organizaciones por detrás que trataban de sostener su denuncia. Y de hecho, de ahí... Su denuncia y su seguridad. Y su seguridad. Por eso es esto cuando decimos que no nos salvamos solas, que nos tenemos que apoyar entre nosotras, y un poco por ahí es larga la introducción, pero tiene que ver con esto que nosotras pensamos, que es cómo estamos expuestas permanentemente al juicio de los demás, pero no a la justicia. O sea, esas contradicciones... Sí, al acorralamiento, ¿no? O sea, acorraladas, siempre se juzga nuestra conducta, no sé, siempre se saben nuestros nombres, los nombres de las víctimas, nunca se saben los nombres de los femicidas, nunca sabemos exactamente ni qué pasó después, ¿no? Nos quedan regados los casos con nombres de mujeres jóvenes, de mujeres mayores, y la cuestión que tiene que ver con los responsables que no están solos en esa responsabilidad, ¿no? Porque como hoy decía Alu, tiene que ver con este sistema, todo es parte de este sistema, y la impunidad que muchas veces tiene que ver con esta cuestión donde la justicia no aplica y las víctimas quedan en ese limbo de no haber tenido justicia, pasa por esto, ¿no? La impunidad, la corrupción, y a nosotros nos queda un sabor amargo en donde muchas veces, como decía Poya, se nos instala el miedo, ¿no? El miedo que silencia, el miedo que disciplina. Bueno, frente a eso nosotros tenemos una posibilidad de enfrentar. Eso es algo que me parece tenemos que capitalizar, que no es sencillo, porque tampoco están dadas las condiciones de tiempo, las condiciones económicas. Muchas veces estamos, si somos trabajadoras o si estamos en estado de desocupación, es esta cuestión de cómo nos hacemos cargo de la cuestión económica, y no necesariamente siempre hay un tiempo para ser parte de una organización en donde esta autodefensa crezca, ¿no? Por eso pareciera que no existe, pero sí, yo confío en que se puede construir. No, y además en los hechos se da, y porque en lo cotidiano también pasa, porque venimos hablando recién antes de que empezábamos a hablar en la columna, decíamos de que cuántas cosas pasan en lo cotidiano de violencias que en realidad se ocultan, y que nosotros habíamos dicho cuando
pensamos en el programa que íbamos a incomodar y queremos incomodar, no solamente recordando esto, que hay gente que le incomoda, que se lo recuerde, que se lo mencione, muchos que están ligados al poder, y también en lo cotidiano, en ver cómo enfrentamos todas juntas las situaciones cotidianas de violencia que sufrimos y cómo sucede permanentemente. Nosotros trabajamos en las escuelas y desaparecen chicas, chicos, inmediatamente nos activamos. Eso no pasaba. Y eso tiene que ver con una construcción social y con construcciones políticas. Y hay que remarcarlo, que tiene que ver con cómo actuamos políticamente frente a estas cuestiones que están pasando y que pasan y que van a seguir pasando, pero que van a pasar menos a la medida que estemos más organizados. Eso me parece importante, no solamente el compartir las noticias cuando pasan, por ejemplo, cuando desaparece un chico, sino también en la búsqueda, lo que significa en la búsqueda, o compañeras que sufren violencia en los lugares de trabajo, en los barrios, vecinas, y que antes actuábamos más las mujeres, hoy en día también son algunos varones que toman también la posta en los mismos barrios para defender a las mujeres. Y vale aclarar dos cosas, que esto no fue en una casa escondida en un barrio, fue en la avenida Sensabello, a pocos metros de la comisaría tercera de Florencio Varela, y fue la madrugada, pero era de día. O sea, que seguramente hay un montón de gente que vio y que, producto de las cuestiones de poder, porque si no, no se explica cómo no se denunció ni cómo se aclaró, esto quedó en la nada, este hecho, ¿no? Sí, eso fue, yo lo recuerdo, fue como muy impactante en su momento el asesinato de las pibas, de mucha confusión también lo recuerdo, ¿no? Socialmente, porque inmediatamente los medios aluden y acuden a esto que vos planteabas en la introducción, en el texto, en la editorial, inmediatamente, bueno, ¿qué hacen las pibas, estas pibas solas a la madrugada, saliendo de menores, que los la padres familia, no saben dónde estaban, qué sé yo. ¿Dónde estaba la madre? Claro, dónde estaba la madre, dónde estaba el padre, qué sé yo. Sí, igual el padre nunca pregunta, siempre preguntan de la madre. ¿Dónde está la madre? Sí, ¿dónde está la madre? ¿Por qué las dejaron ¿Por qué la salir? dejas salir? Pero es como el caso, yo también lo recuerdo porque es como el caso que abre la puerta para empezar a destapar un montón de otros casos o un montón de otras cosas que ocurrían en Florencio Varela y que ocurren todavía en Florencio Varela, en relación a la prostitución de menores, a la trata de menores, de jóvenes, mujeres, a la desaparición. Hay muchos casos. Tendríamos que armar en algún momento un registro de los que se denuncian y los que no se denuncian, los que se desestiman. Tenemos el caso, siempre recordamos a Roxana Villalba, porque es muy clara la complicidad de la justicia para no buscarla, para no encontrarla, para no investigar, ¿no? Es muy muy clara si uno accede a esa causa la situación y quiénes son los que nos desaparecen y quiénes son los que nos matan, quiénes matan a nuestras pibas, y siempre terminamos cayendo en políticos, empresarios, las fuerzas de seguridad, llámese policía bonaerense, federal, gendarmería y de todos los colores que se les ocurra, las guardias urbanas, todas esas policías municipales, digamos, que también están metidas, están implicados, ¿sí? Los dirigentes sindicales, secretarios generales, toda esa gente que nos tendrían que estar defendiendo, que se supone que están del lado de los pobres, los trabajadores, zaraza, hacen uso y entregan también esas chicas. Las dirigentes sociales, el caso de Mirta Rojas, está mencionada ahí en la causa. Está mencionada en la causa y es en la causa Cizuela 2, porque en la causa Cizuela 1, Cizuela, que fue concejal, tuvo
recibió condena de 13 años, se murió el hijo de puta sin recibir la condena, una condena insuficiente, pero que se consiguió y que sienta un precedente producto de la movilización de las víctimas y de todo el arco de organizaciones políticas y sociales que no son cómplices de quienes tienen el poder, ¿no? Nada, es difícil siempre. Nosotros, me parece que la organización, alguna vez charlamos, por lo menos los más grandes, nuestra mejor autodefensa es la organización. No estar solas nunca. Acudir mínimamente a nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras profesoras en las escuelas. Muchas veces los chicos vienen y nos cuentan estas cosas que sufren, que les pasan, y bueno, generar organización desde ese lugar y salir a la calle a denunciar. Y cada vez más, te digo porque varios casos, no voy a mencionar ninguno específico porque además de no corresponder, no se expone, hay más respuesta de las compañeras principalmente para tratar de ver cómo se soluciona, cómo se ayuda, cómo se acude y no se cuestiona. Es más, los cuestionamientos muchas veces vienen de los que nos tienen que cuidar, ¿no? Claro. O las silenciarnos, sí. Silenciar. Pero en general de las compañeras y de las mismas compañeras de muchas veces de las chicas, vemos que hay respuesta y me parece que eso es un logro de la lucha de las mujeres que venimos dando hace un montón de años y que se empieza a ver y dejar claro esto, lo de la organización y de no perder en los espacios, porque por ejemplo, leyes que se han conseguido, lo estamos viendo ahora, que las vamos a tener que seguir peleando. Para avanzar más en que se cumplan con sus presupuestos, muchas leyes que se hicieron producto de la lucha de las mujeres por las cuestiones de violencia, en su 2015, momento, ¿no? En 2015 estuvieron marcó sin presupuesto. Una bisagra en eso, ¿no? Y hoy en día sigue pasando, hay que exigir que cuando la plata está, no es que no hay plata, como dicen, la plata está, se la llevan los poderosos, porque para todo hay. Independientemente de quién haya ganado, estamos peor, sí estamos peor, pero no es que antes no había. Hoy se pueden seguir desde la provincia, por ejemplo, sacando impuestos para las grandes fortunas, viendo a ver cómo se puede conseguir financiamiento, se puede conseguir, y eso no se hace. Situaciones, qué sé yo, nos pasó el otro día con algo que no tiene que ver con esto, pero que empieza a haber gente durmiendo en las calles en Varela, y hay una línea donde dice que puede llamar y llamamos y nos dicen que no hay lugar. Y vas al lugar donde dicen y no lo encontrás. O no hay espacio, qué sé yo. O sea que supuestamente el discurso es uno. Y para las redes y se muestra y después en la aplicación no funciona. Es un poco lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Todo el maldito sistema está mal. Tenemos que empezar a charlar eso, cuál es la causa, cómo funciona el sistema. Recuperar la discusión. Y en cómo cambiar las cosas, porque esto de la organización de las mujeres es una cosa impresionante y que camina en contra de todas esas injusticias que vivimos. El hambre, la miseria, la desocupación, la prostitución, la trata, ¿no? Todas esas cosas horribles. Me parece que se merece un espacio o en esta columna o en el programa para debatir y también para intercambiar, porque el público te devuelve cosas en las redes y está bueno eso. Pero bueno. Lo que pasa que está perdón, porque justo ibas a hablar. Pero está cruzado. Cualquier tema que nosotros hablemos está cruzado por las bondades del sistema capitalista. Exactamente. Bueno. Bien. Gracias. Como dijeron las compañeras, me parece que hay que organizarnos, hay que hablar de esto y hay que analizar y pensar cuál es la raíz del problema para poder cambiar este sistema de mierda.
Así que gracias. Vamos a un corte. Vamos a un corte. El 21 de febrero de 1848 se publica en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. El ensayo se inicia con: un espectro sobrevuela Europa, es el espectro del comunismo. Y termina declarando: los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas, tienen un mundo por ganar. Trabajadores del mundo, unidos. Partiendo de la doctrina clásica, según la cual solo el trabajo humano produce valor, Marx y Engels denuncian la explotación que supone la plusvalía de donde surge la acumulación del capital. La primera edición fue en lengua alemana. El mismo día, pero de 1933, nace en Estados Unidos Nina Simone, cantante, compositora y pianista de jazz, consagrada en todo el mundo, símbolo de la música negra y de la lucha contra el racismo. Y en 1965, Malcolm X fue asesinado en Nueva York durante un discurso público. Con solo 40 años, fue un firme defensor de los derechos de los afroestadounidenses y musulmanes. Y un 24 de febrero de 1917, en Petrogrado, capital zarista de Rusia, una revuelta deviene en una rebelión popular que obliga al zar Nicolás II a abdicar. Comienza la Revolución Rusa. En 3, 2, 1. ¡Oh! Volvimos, chicos. Hola, ¿qué tal? Estamos en el cierre del programa. Escuchamos las efemérides del día de hoy y de la semana, hecho por Agos. Gracias, Agos. Fabuloso. Y por Rubén, que nos trajo la datita. Que no tiene rostro todavía. Rubén no tiene rostro. Algún día lo vamos a ver a Rubén. ¿Quieren conocerlo a Rubén? Algún día lo conoceremos. Jude Chotis y Rubén. Bueno. ¿Lo quieren conocer? Podría ser, Es ¿no? un buen... Sí. Y Leonardo... Toda nuestra producción es una incógnita, es un anonimato. No lo van a saber hasta el final. O sea que... En el siguiente programa aparecen todas las caras. ¿Qué onda con el programa hoy? A mí me gustó. Se hablaron de cosas muy fuertes que en realidad no fue lo que se estuvo viendo en la semana. Me parece que hay algo más importante que se vio en la semana. No sé si más importante. Hay algo que se vio más en la semana. Igual nuestra agenda es nuestra agenda. En la tele. ¿En la semana? En la semana. Mes. En el mes. Nuestra agenda es nuestra. O sea, En nuestra agenda es nuestra agenda. Pero la tele no dijo lo mismo. La tele habló, muy importante, A ver, mira, ¿qué dijo la tele? Noticiones. Noticiones. de los Terians. ¿los qué? ¿Qué son Sí. eso, mía? ¿Los qué? Disculpame. No, chicos, esto es cualquier cosa. La gente esta que se percibe cosas, ¿no? Se autoperciben Se animales. perciben cosas. Se autoperciben Helicópteros. animales. Se perciben animales. Animales. Yo quiero hablar de eso en el siguiente programa. Si me dan permiso, yo voy a hablar de eso en el siguiente ¿acaso programa. los Me Terians parece que hay son que hacer un análisis. Animalitos del sistema capitalista. ¿Hablan los Terian? Hablan los Terians. No ladran, hablan. Y a acá, veces ladran. nuestro productor pregunta cómo se autoperciben los diputados y senadores. Habría que... Se lo habría podría que preguntar. preguntarles. Vamos a salir a la calle a entrevistar. Así con la carita Senadores de... y... A ver, Sorete. ¿qué se autoperciben? Perciben sobre ese, no me ¿Se jodas. autopercibirán Pause? ¿Qué habrá pasado ahí? Pause. Pause. Por lo del sorete, quiere decir. Aclaración. Pero no me entendieron el chiste. Yo sí conozco a Pau. Bueno, temas fuertes. Los Terians. Qué bárbaro. Qué bárbaro, una cagada. Mientras el mundo se va a la mierda, los medios de comunicación hacen foco en... Mientras el mundo se va a la Bueno. mierda, a veces te ponen un partido de fútbol, otras veces aparecen los Terians. Muy bien. Uno que sabe. Bueno, nos estamos yendo. Vamos que venimos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @RakiCanal, en YouTube. Raki. No Raki. a la baja de la imputabilidad. No a la baja de la imputabilidad. Hablando de la baja de imputabilidad, quedó el formulario en la descripción de nuestro Instagram Raki Canal, al cual podés entrar al link. Es muy sencillo, son preguntas muy simples
para que nos cuentes un poco de qué pensás vos de todo esto y seguir recolectando información. Ok. Y si nos querés dejar algo, nos podés mandar por mensaje directo. Si encontraste algún lugar donde nosotros podemos tirar currículum que acá estamos buscando, también nos lo mandas. Es un llamado a la solidaridad. Llamado a la solidaridad. Hago cita acá a Kai, que dijo hoy que nuestra mejor autodefensa es la organización, chicos. Por favor, organizades. Todes. Seguinos, no te cuesta nada y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vamos con Alba a mi izquierda, Agos a mi izquierda y a mi otra izquierda, Kai. Kai. Obvio. Hasta luego.